Hola, buenos días. Yo soy la doctora Laura Paola Escamilla Luna. Soy residente de segundo año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy, asesorada por mi profesora, la doctora Rosa Laura Villarreal González, les voy a presentar el tema de la sesión titulado Hipersensibilidad a betalactámicos. Bueno, como sabemos, los antibióticos beta-lactámicos constituyen la familia más numerosa de antibióticos, o sea, antimicrobianos, y la más utilizada en la práctica clínica. Se trata de antibióticos que se caracterizan por tener una acción bactericida lenta con una actividad dependiente del tiempo y pues constituyen la familia más numerosa de antimicrobianos. Se caracterizan por tener dos mecanismos de acción típicos. Primeramente, la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana y la inducción de la autólisis bacteriana. Y también son característicos por tener una buena distribución y una escasa toxicidad. Algunas modificaciones de la molécula original han dado lugar a compuestos con mayor espectro antimicrobiano, pero la progresiva aparición de resistencia limita su uso empírico y su eficacia en algunas ocasiones. Aún así, los betalactámicos continúan siendo el tratamiento de elección en un buen número de enfermedades infecciosas, por ejemplo, las cefalosporinas en muchísimos padecimientos típicos, los carbapenémicos en infecciones nosocomiales o en algunas infecciones que son multiresistentes. Y antes de empezar a hablar propiamente de los betalactámicos, me gustaría hablarles un poquito de la historia de la penicilina. Esta fue descubierta en 1928 de manera accidental por el científico, el químico Alexander Fleming, quien se encontraba trabajando en su laboratorio y en una caja de Petri donde tenía inoculado estreptococos biógenes, notó que se presentó un crecimiento de un hongo, el cual posteriormente se notificó que era Penicillium notatum, y se dio cuenta que alrededor de donde se encontraban las colonias había una disminución de la intensidad o un aclaramiento, lo que posteriormente se describió como lisis bacteriana. Posteriormente, tras este descubrimiento, en 1930, se ha descrito que el doctor Cecil George Pine fue quien utilizó por primera vez este tratamiento de manera tópica en animales. Sin embargo, no hay mucha literatura al respecto y no fue hasta 1939 que los científicos, el doctor Howard Florey, Ernest Chain y Norman Hartley publicaron unos estudios realizados en Reino Unido, donde ellos, al ver que Alexander Fleming descubrió esto, ellos, pues como Alemania, eran en las épocas de la primera, posterior a la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía las sulfas. Entonces ellos quisieron investigar acerca del uso de la penicilina y hicieron un protocolo donde a 8 ratones se les infectó con estreptococos y 4 de ellos se les inyectó penicilina. A los 4 que se les inyectó penicilina sobrevivieron y los 4 que no tenían penicilina murieron. Y estos resultados fueron descritos como el descubrimiento milagroso de la época y fueron publicados en la revista Lancet en 1940, en agosto de 1940. Y ahí pues describieron acerca de la producción, de la purificación y de la manera experimental de utilizar la penicilina en animales. Y no fue hasta 1941 cuando la penicilina fue utilizada por primera vez en una persona, en un paciente llamado Albert Alexander, quien presentaba abscesos faciales, y en él se utilizó la penicilina por primera vez. Sí mostró mejoría en las primeras 24 horas cuando se utilizó, sin embargo, como había muy poca cantidad de penicilina en stock, pues no se le pudo seguir dando tratamiento al paciente y murió al cabo de un mes. Y por estos descubrimientos, en 1945, los científicos, el doctor Fleming, Florey y Chain, se les otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento de la penicilina.
Y tras el uso de la penicilina y tras los esfuerzos tanto de Estados Unidos como del Reino Unido en conjunto para poder hacer clinical trials y utilizar la penicilina, esta se empezó a utilizar a partir de 1940-45 y tras los primeros años de utilizarse en 1945 se describió el primer caso de anafilaxia en la penicilina y en 1946 la primera muerte atribuida a la anafilaxia por penicilina. Y pues el uso de la penicilina ha tenido un impacto epidemiológico muy importante desde, desde 1940, las épocas de la Segunda Guerra Mundial, donde el uso de la penicilina en los campos de guerra tuvo un impacto significativo en la reducción de la mortalidad de las infecciones bacterianas en los soldados. Esta es una propaganda que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, donde se notificaba que gracias al uso de la penicilina, pues muchos de los soldados podrían regresar a casa. La penicilina, a pesar de eso, continúa siendo el fármaco más comúnmente utilizado como causante de alergia en los reportes médicos, sobre todo causante de manifestaciones cutáneas benignas como son la urticaria o como son el exantema maculopapular benigno retardado, y tiene una prevalencia de un 6 a un 25% y las cefalosporinas de un 1.3%. En Estados Unidos se reporta entre un 11 y 12% de los pacientes tienen otorgada la etiqueta de alergia a la penicilina en sus expedientes electrónicos. Y la penicilina se reporta como una de las principales causas de anafilaxia inducida por fármacos, causante del 0.7 al 10% de todos los casos de anafilaxia y siendo el fármaco más comúnmente identificado causante de muerte por anafilaxia. Y en el caso de las cefalosporinas, realmente la incidencia no está del todo descrita. Y a pesar de las frecuencias de alergias que están informadas en la población, realmente no es necesario evitar la penicilina en la gran mayoría de los pacientes. Y esto es porque la incidencia real de anafilaxia por penicilina es bastante baja. Se estima que uno en un poco más de 200,000 exposiciones orales presentan anafilaxia y uno de cada 95,000 exposiciones parenterales. Se sabe que entre un 90 y 95% de los pacientes que tienen o que refieren alergia a la penicilina pueden tener una nueva exposición después de que se haya realizado una evaluación por un alergólogo de manera segura. Y se ha informado que la sensibilización a la penicilina disminuye con los años, en 10 a 20 años. En algunos estudios realizados en California por el grupo de Kaiser Permanent Studies, se vio que en 1900 se siguió una corte y se notó que estaban sensibilizados un 15% de los pacientes en 1995 y tras seguir esa corte para el 2007, que es prácticamente un poco más de 10 años, solamente el 3% estaban sensibilizados. Y casi al cabo de los 20 años, en el 2013, menos del 1% de los pacientes estaban sensibilizados. Y estos datos son similares a los obtenidos en la Clínica Mayo, en un estudio de una corte de 30,000 pacientes que tenían alergia o antecedente de alergia a la penicilina, se encontró que solo el 1% resultó positivo. Y es por eso que se han hecho muchos esfuerzos, tanto por todos los organismos del sector salud, para poder llevar esta información a todos los médicos, a la comunidad médica y al público en general, de que 9 de cada 10 pacientes que piensan que tienen alergia a la penicilina realmente no son alérgicos y del 10% de los pacientes que reportaron alergia, menos del 1% es verdaderamente alérgico. Entonces, esto hay que tenerlo bastante presente para la hora de que nos lleguen los pacientes a la consulta, que sí es un motivo frecuente de consulta. ¿Y por qué nos interesa tanto la etiqueta de alergia a la penicilina? Pues porque aunque existen múltiples antibióticos disponibles en general, la penicilina continúa siendo el fármaco de elección en múltiples infecciones, como es el caso de estas que encontramos en esta tabla. Sigue siendo la primera línea de tratamiento para el caso de infecciones por el grupo A, Streptococcus del grupo A, por ejemplo, la faringitis o infecciones de tejidos
de tejidos blandos, fascitis necrotizante. En el caso de Streptococcus por el grupo B como meningitis, meningitis por Listeria monocitógenes. Y de manera muy importante también sigue siendo la primera línea de tratamiento en las pacientes embarazadas que presentan sífilis por treponema pálido. Entonces, como vemos, hay una gran variedad de enfermedades en las que los antibióticos beta-lactámicos son el tratamiento de elección, y es por eso la importancia de ser muy juiciosos a la hora de ponerle la etiqueta al paciente de alergia a la penicilina. Se ha visto que los pacientes que tienen bacteremias por Staphylococcus aureus sensibles a meticilina tienen peores resultados si son tratados con vancomicina en lugar de ser evaluados para la alergia a la penicilina. Y recientemente varios estudios han demostrado que tener la etiqueta alergia a la penicilina, que la mayoría de las veces es falsa, se asocia con una morbimortalidad importante en los pacientes. Se ha relacionado a tasas más altas de infecciones por Staphylococcus aureus sensibles a meticilina, por Enterococcus resistentes a la vancomicina, y por el uso excesivo de estos medicamentos de amplio espectro también hay infecciones por Clostridium difficile. También se ha visto que hay hospitalizaciones más prolongadas, reingresos más altos, mayores infecciones en el sitio quirúrgico, mayor riesgo de mortalidad y mayor uso de antibióticos de amplio espectro, y de manera muy importante, mayores costos en materia de salud, ya que se ha estudiado que, al menos en la población de Estados Unidos, el quitar la etiqueta de alergia a la penicilina resulta en una reducción de cerca de $2,000 por paciente por año. Y bueno, ya que conocemos la importancia del el poner o no poner la etiqueta de alergia a la penicilina, vamos a hablar propiamente de estos antibióticos. Estos antibióticos existen naturales y semisintéticos que, como ya sabemos, pues se caracterizan por tener una acción bactericida y una eliminación renal, con los mecanismos de acción que les comenté previamente, que es la inhibición de la transpeptidación en la síntesis de la pared celular, que les voy a comentar en un ratito a detalle. Y estos se caracterizan también dentro de su estructura, que vamos a ver un poco más adelante con detenimiento, pues en el anillo beta-lactámico característico que tienen todos los grupos, así como pues en sus cadenas laterales, que también vemos con la letra R1, o en el caso de las cefalosporinas o carbapenémicos, el R2. Y pues bueno, existen diferentes grupos. Tenemos el grupo de las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactámicos y los inhibidores de la beta-lactamasa, que se caracterizan por aumentar el espectro de la actividad de los beta-lactámicos. Dentro de este grupo pues tenemos al clavulanato, al sulbactam, al tazobactam y al avibactam. Y pues bueno, ya hablando propiamente del mecanismo de acción y recordando un poquito de estas características microbiológicas, tenemos primero que nada las etapas de la formación de la pared celular. Sabemos que tenemos bacterias gram positivas y gram negativas. Dentro de las gram positivas, algunos ejemplos son como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, y en el caso de las gram negativas tenemos al Vibrio cholera, al Helicobacter pylori, al Escherichia coli, entre otras. Y como conocemos, pues estas se caracterizan por tener algunas particularidades en su pared celular, como es el caso de la capa de peptidoglucanos gruesa, en el caso de las bacterias gram positivas, y una pared más delgada en el caso de las gram negativas. Y este componente de peptidoglicanos pues es importante en este tipo de bacterias, ya que proporciona estabilidad mecánica rígida a estos microorganismos. Está compuesto por cadenas de glicanos y cadenas lineales de aminoazúcares, alternantes, y prácticamente la síntesis de estos componentes de peptidoglicanos se forma en las membranas citoplasmáticas y se transporta al espacio periplasmático, donde existe una formación de cadenas de ácido N-acetilmurámico y ácido N-acetilglucosamina, como podemos ver en este punto 1, y posteriormente, tras la acción de la proteína de unión a penicilina, en la porción terminal del pentapéptido se transforma en un tetrapéptido.
Posteriormente, al realizarse esta acción, se forma el peptidoglicano y pues así es como se forman estas paredes o estas capas de peptidoglicano propias de este tipo de bacterias. Entonces, los mecanismos de acción de estos antibióticos beta-lactámicos se encargan prácticamente de la inhibición de la formación de la pared celular al competir o existe una competición entre el antibiótico beta-lactámico y el pentapéptido por la unión a la proteína de una penicilina. Y aquí prácticamente lo que sucede es que gana el beta-lactámico porque tiene mayor afinidad y existe una unión covalente estable entre la proteína de unión a penicilina y el anillo beta-lactámico, lo que le da pues una inestabilidad a la pared celular de estas bacterias y pues hay una inhibición en la formación de la pared celular. Además de que hay una destrucción enzimática de los peptidoglicanos por activaciones de las endolicinas por parte de los beta-lactámicos y por ende hay una destrucción de la pared y una muerte de las bacterias. Y así es básicamente cómo funcionan los antibióticos beta-lactámicos. Y bueno, ya que entendimos un poco de su mecanismo de acción, es importante reconocer cuáles son los diferentes tipos o grupos de beta-lactámicos. Tenemos primero que nada a las penicilinas, a las cefalosporinas y a los carbapenémicos y los monobactámicos. Dentro de estos grupos tenemos diferentes subgrupos. En el grupo de las penicilinas, pues tenemos a la penicilina G, la penicilina B y algunas formulaciones que son de depósito intramuscular, como la benzatina y coloprocaínica. Tenemos también penicilinas resistentes a penicilinasa. Tenemos las aminopenicilinas, las cuales se encuentran dentro de los fármacos con mayor riesgo para causar los exantemas benignos tardíos y son las principales fármacos o subtipos de penicilinas asociados a el desarrollo de AGEP o a la pustulosis exantemática generalizada aguda. Dentro de las aminopenicilinas tenemos a la amoxicilina y a la ampicilina, a la amoxicilina con ácido clavulánico, a la ampicilina con sulbactam, y estos los menciono porque son de los más frecuentes que se utilizan en el medio hospitalario y en la práctica médica en general. También tenemos a los inhibidores de la beta-lactamasa y a las penicilinas antiseudomonas, como es la piperacilina, tazobactam, también muy utilizado. Dentro de los grupos, el grupo de las cefalosporinas, tenemos las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, con pues sus diferentes fármacos, como vemos en la lista. El grupo de los carbapenémicos, donde tenemos al imipenem, al meropenem, al ertapenem. Y en el grupo de los monobactámicos tenemos al Astrionam, que ese es un fármaco también importante, como vamos a ver un poco más adelante, el cual se administra de manera intravenosa. Y bueno, hablando propiamente de las reacciones adversas a medicamentos, recordamos que estas representan alrededor del 5% de los ingresos hospitalarios en la población adulta y del 3% de los ingresos hospitalarios en niños. Son una fuente importante de mortalidad, así como generan una carga importante en el sistema de desarrollo de medicamentos y de atención médica. Se caracterizan por o se definen por como cualquier reacción nociva o no intencionada a un fármaco que ocurre en dosis utilizadas para la prevención, diagnóstico o tratamiento y afectan del 15 al 25% de los pacientes. Pueden ser graves de un 7 a un 13%, con una tasa de fatalidad general de un 0 a un 32%. Y recordando que la prevalencia de alergia a la penicilina es del 5 al 10%. Y ya que definimos las reacciones adversas a medicamentos, estas, como recordamos, se clasifican, no vamos a andar tanto en esto, solamente recordarles que se clasifican en las de tipo A y de tipo B, siendo las de tipo A las más frecuentes en un 80%, caracterizadas por ser predecibles y estar relacionadas con los efectos directos de los fármacos, en contraste con las de tipo B que representan el 20% y se caracterizan por ser impredecibles y depender sobre todo de la susceptibilidad del paciente y no estar directamente relacionadas con los efectos del fármaco. Dentro de estas tenemos algunas que pueden, las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos,
que se definen como reacciones clínicamente similares a las reacciones alérgicas, iniciadas por un estímulo definido y que pueden reproducirse. Y estas pueden ser mediadas o no mediadas por IgE, como podemos ver en la imagen. En el caso de las, inmunomediadas o no inmunomediadas, y como sabemos las que son mediadas inmunológicamente, pues se clasifican de acuerdo a la clasificación de Helicobacter en tipo 1, 2, 3 y 4. Y bueno, sabemos que las reacciones a beta-lactámicos son la causa más frecuente de reacciones a fármacos mediadas por un mecanismo inmunitario específico, y estas se pueden clasificar en inmediatas cuando ocurren dentro de las primeras a 6 horas posterior a la administración del medicamento, o no inmediatas cuando ocurren después de la primera hora. Pueden provocar cualquier tipo de manifestación, pero las más frecuentes es que presenten manifestaciones cutáneas benignas, como es el caso de urticaria o exantema maculopapular tardío, pero también está descrito que pueden presentar o generar infecciones cutáneas severas, severas por medicamentos, como es el caso de las SCAR, en el caso del síndrome de Dres o Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica o AGEP, que como les recordé hace ratito, pues es la más frecuente por las aminopenicilinas. Y en América Latina se realizó un estudio multinacional en donde se mostró que los beta-lactámicos son la segunda clase de fármacos más asociados a reacciones de hipersensibilidad, solo después de los AINES, y ocupan el segundo lugar como causa de anafilaxia inducida por fármacos, también solo después del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos. En nuestro centro, dentro de los principales causas o reacciones de hipersensibilidad a beta-lactámicos que han acudido a nuestra consulta y las que les hemos realizado pruebas cutáneas, tenemos sobre todo el más frecuente, pues es las reacciones a penicilina. También tenemos reacciones a ampicilina, amoxicilina, cefalotina y ceftriaxona. Y también se han realizado algunos protocolos de desensibilización, 6 a penicilina, sobre todo en pacientes que presentan, o bueno, estos fueron en pacientes que tuvieran VIH con sífilis, y hubo un caso de una desensibilización a ampicilina en un paciente con endocarditis. Esto en el periodo del 2019 al 2021. Esta es una información que nos brindó el registro interno de la clínica de medicamentos de nuestro centro. Y aquí les presento algunos ejemplos de los protocolos de desensibilización de 3 bolsas a penicilina G-benzatínica que se realizó en uno de nuestros pacientes. Y este fue otra desensibilización a ampicilina de 3 bolsas intravenoso, también realizada a uno de nuestros pacientes en un tiempo aproximado de 3.6 horas. Ok. Más al ratito vamos a hablar de los protocolos de desensibilización, es solamente un ejemplo de lo que se hace en nuestro centro. Y bueno, los factores de riesgo de las reacciones de hipersensibilidad inmediata y de la gravedad de las reacciones de hipersensibilidad no se comprende de todo, sin embargo, se han descrito algunos factores relacionados a la presencia de estas reacciones de hipersensibilidad. Se ha visto que el antecedente de alergia a la penicilina en el pasado se asocia solamente a un 0.4% de reacciones a la provocación del fármaco. Una situación importante también es que se ha visto que el antecedente de atopia realmente no condiciona o no es un factor de riesgo para el desarrollo de reacción a la penicilina. Se ha visto una mayor predisposición en el género femenino de un 11% versus 6.5% en la población masculina. Y esto se cree que es por el mayor número de prescripción de antibióticos en el género femenino, sobre todo por infecciones del tracto urinario o vaginales. En cuanto a las vías de exposición y frecuencia de administración de los medicamentos, la vía más inmunogénica o más altamente inmunogénica, que por lo mismo ya no se usa, es la penicilina tópica, y seguido de la intravenosa. La vía oral es la menos probable de causar alguna reacción, y también se ha visto que los ciclos frecuentes ocasionan o predisponen a mayor probabilidad de sensibilizar. Esto sobre todo se ha estudiado en pacientes con fibrosis quística, en los que se administra con frecuencia penicilina intravenosa. También se ha encontrado mayor frecuencia de reacciones de hipersensibilidad a penicilina
en poblaciones con mayor edad, sobre todo entre los 20 y 50 años de edad. Y en relación a las infecciones concomitantes, algunas reacciones de hipersensibilidad sistémicas no inmediatas se han visto relacionadas con la reactivación de algunos virus, sobre todo del virus del herpes, además de que se ha visto la alta incidencia de erupciones morbiliformes con aminopenicilinas, sobre todo por la hiperestimulación de las células T, por la exposición a virus específicos, sobre todo el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus y el virus del herpes simple. Y en el caso de la amoxicilina se ha visto relacionada al desarrollo de síndrome de Dres por el inducir la replicación del virus del herpes 6 o Epstein-Barr. En cuanto a la predisposición genética, también se han encontrado múltiples polimorfismos genéticos de la beta-lactamasa que se han asociado a la alergia a la penicilina. Como vemos, se han encontrado polimorfismos de STAT7, al igual que, en algunas poblaciones caucásicas, la mutación en el HLA-B 5701, en una corte italiana el HLA-A2 de RW52, y en esta corte de pacientes de Tailandia se vio que el HLA-B 4801 se relacionaba con un riesgo relativo de 37.4 a presentar reacciones inmunológicas, y en el caso del HLA-DR-B1 0406 con reacciones no inmunológicas o no inmunomediadas. Sin embargo, es importante recordar que en cuanto a estos polimorfismos, ninguno se utiliza en la actualidad para la prevención ni el diagnóstico de la alergia a la penicilina. Y en cuanto a la estructura química de los betalactámicos, hay que recordar que estos se componen o que tienen en común el anillo betalactámico que se encuentra en rosa en cada una de las fotografías, con un anillo adyacente característico o típico de cada uno de los grupos de betalactámicos y las cadenas laterales. En el caso de la penicilina tenemos el anillo betalactámico junto con un anillo de tiazolidina asociado a una cadena lateral R1. En el caso de las cefalosporinas también tenemos el anillo betalactámico junto con un anillo adicional dihidrotiazina y dos cadenas laterales, que es la cadena 1 y la cadena 2. En el caso de los carbapenémicos, de igual manera, el anillo betalactámico y un anillo adicional dihidropirrol, así como dos cadenas laterales. Y en el caso de los monobactámicos, solamente tienen, además del anillo betalactámico, una cadena lateral R1. Y en el caso de los inhibidores de la beta-lactamasa, ellos tienen un anillo oxazolidina. Se sabe que el anillo betalactámico, los anillos adicionales y las cadenas laterales son los posibles sitios alergénicos de estos medicamentos. Y en condiciones fisiológicas, el anillo betalactámico es inestable y da lugar a la generación de los conocidos determinantes mayores y menores que se han utilizado como una estrategia para pruebas cutáneas en la práctica clínica. En esta imagen que les presento, pues es prácticamente solo representativa de los diferentes betalactámicos que existen de acuerdo a su grupo, solamente con algunas variaciones en las cadenas laterales, ya sea 1 o 2, pero como podemos ver, esos cambios en su conformación estructural, pues es lo que nos da los diferentes tipos de betalactámicos. Y bueno, hablando propiamente de los determinantes antigénicos, pues esta es como una de las partes más importantes de entender de este tema. Para poder formar estos determinantes antigénicos, el anillo betalactámico se va a unir a residuos de lisina en las proteínas séricas, y cuando estas se unen a la matriz de poli-L-lisina, van a crear el principal determinante antigénico, que es el determinante mayor, que es la peniciloil polilisina, y esta representa el 95% de los metabolitos de la penicilina. El otro 5 restante es formado por la producción de la unión covalente de los grupos carboxilo y de los grupos tiol
a las mismas proteínas séricas y va a generar los determinantes menores que representan el 5% de los metabolitos de las penicilinas. Y dentro de los más importantes que tenemos a la bencilpenicilina, a la penicilina G, a la bencilpeniciloato, como es esta que tenemos ahí, y a la bencilpeniloato. Y estas son pues las más importantes que en el caso o cuando se realizan las pruebas cutáneas representan la mezcla de antígenos, perdón, la mezcla de determinantes menores. Y bueno, esto es importante, a diferencia de las penicilinas, en las que los determinantes son estables e identificables, los determinantes alergénicos de las cefalosporinas no están bien definidos. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo inmunológico de estas reacciones de hipersensibilidad a los betalactámicos? Prácticamente son los mismos que cualquier reacciones alérgicas, tanto cualquiera de los 4 mecanismos de Helicobacter. En el caso de las reacciones mediadas por IgE o en el tipo 1 de Helicobacter, las células dendríticas se van a unir e internalizar la unión de la penicilina con las proteínas, ese complejo de unión penicilina-apteno con la proteína, y esta va a ser presentada a las células T vírgenes, las cuales, mediante la producción de interleucina 4, van a hacer que se diferencien a células TH2, las cuales van a producir interleucina 4 e interleucina 13 y van a hacer que se diferencie los linfocitos B en células plasmáticas productoras de un anticuerpo IgE específico, que tras una segunda exposición o tras una reexposición va a ser reconocido este complejo proteína penicilina en los mastocitos y en los basófilos que tienen en su superficie estos anticuerpos IgE específicos, fomentando o llevando a la degranulación de dichas células y a la liberación de los mediadores inflamatorios que ya conocemos como la triptasa, la histamina, la prostaglandina, los leucotrienos, y llevando las reacciones alérgicas de tipo 1 clásicas como el urticaria, el angioedema, el broncoespasmo y la anafilaxia. En el caso de las reacciones de tipo 2, aquí los anticuerpos IgG o IgM, o en el caso del complejo inmune, se van a dirigir directamente a algunas estructuras de la membrana celular, tanto de eritrocitos como leucocitos o plaquetas, y van a ocasionar una destrucción celular y un secuestro celular, lo que va a inducir al desarrollo de anemia hemolítica o trombocitopenia o la formación de petequias. En el caso de la reacción de tipo 3, que es la reacción por inmunocomplejos, aquí los anticuerpos van a reaccionar con las proteínas transportadoras de penicilina, que son pues las que comentaba previamente, que se encuentran, que les comentaba que participaban en la formación de estas bacterias, generando inmunocomplejos solubles, como lo podemos apreciar en la imagen, que es el anticuerpo IgG con el complejo de penicilina proteína. Forman los inmunocomplejos solubles y estos van a activar y producir el depósito del complemento en los pequeños vasos y producir que lleven a un reclutamiento de neutrófilos y una posterior liberación de enzimas proteolíticas propias de los neutrófilos, ocasionando el daño tisular y en consecuencia pues vasculitis de pequeño vaso o enfermedad de suero, entre otras manifestaciones. Y en el caso de las reacciones tardías o mediadas por células T, que son las de tipo 4 y que ocurren posterior a 6 horas tras la ingesta del medicamento, estas pues van a suceder debido a la presentación o a que las células presentadoras de antígeno van a procesar a estos antígenos mediante alguna de las vías de célula T, como son los péptidos modificados por fármaco, los van a presentar en el sitio de HLA para que sean reconocidos por el TCR de los linfocitos CD4 y CD8 y llevar a la activación de los linfocitos T y posterior liberación de algunas de sus citocinas o quimiosinas características, y en el caso de que se vaya por la vía de los eosinófilos y la participación del interferón gamma,
Esta va a llevar a la liberación de interleucina 4, 5 y otoxina y al fenotipo clínico típico del DRES, caracterizado por una aparición de los síntomas de 2 a 8 semanas posterior a la ingesta de la penicilina y las características que ya hemos descrito en otras sesiones, como la aparición de fiebre, linfadenopatía, eosinofilia, la presencia de linfocitos atípicos e infiltración a piel, órganos internos e involucro de mucosas. En el caso de la liberación de granzima B, granulosinas y perforinas, esto va a llevar a la muerte de los queratinocitos y a la aparición del cuadro típico del síndrome de Stevens-Johnson y de la necrosis epidérmica tóxica, apareciendo de 4 a 28 días posterior a la penicilina, caracterizada por el involucro de la necrosis de la epidermis, de la aparición de incluso de ampollas y el involucro de áreas extensas de membranas mucosas. Y en el caso de que participen los neutrófilos y que se libere interferón gamma, CXL8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, se puede producir el cuadro típico de la JEP o de la pustulosis exantemática generalizada aguda, caracterizado por las típicas pústulas estériles, la fiebre, la leucocitosis con neutrofilia, entre otras características. Y bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, como ya vimos, estas pueden ser reacciones inmediatas y reacciones no inmediatas. Estas reacciones no inmediatas o reacciones tardías se pueden llevar a cabo mediante diferentes modelos de activación de las células T, ya sea por los modelos de involucro de unión covalente o la hipótesis del apteno, o el concepto de interacción farmacológica. Prácticamente esos son los dos tipos de activación de los linfocitos T que participan en la producción de estas reacciones de hipersensibilidad a los beta-lactámicos. Y es importante recalcar que incluso en el caso de la hipótesis del apteno-proapteno, puede presentar algún tipo de reacción inmediata de este tipo de cuadro clínico. En cuanto a las reacciones inmediatas, lo más frecuente es que sean mediadas por IgE con un inicio dentro de la primera hora. En alguna literatura también se describe dentro de las primeras 6 horas tras la ingesta del medicamento, caracterizada por prurito y la aparición en algunas ocasiones de urticaria con o sin angiodema y anafilaxia o anafilaxia. La aparición de las ronchas tiene una duración de menos de 24 horas y se desvanecen sin dejar cicatriz. En el caso de las reacciones no inmediatas, estas ocurren después de 1 hora de la administración del fármaco, son las más frecuentes y por lo general son mediadas por linfocitos T. Dentro de estas manifestaciones clínicas, la más frecuente es la erupción maculopapular o morbiliforme, que como vemos en la imagen se caracteriza por la aparición de máculas y pápulas eritematosas que afectan sobre todo el tronco y las extremidades proximales. Esta es la más frecuente de las manifestaciones clínicas y se presenta en el 2% de los pacientes hospitalizados y del 2 al 9 días posteriores a la exposición a los beta-lactámicos y por lo general tiene un curso benigno. Dentro de las otras reacciones no inmediatas podemos encontrar a la pustulosis exantemática generalizada aguda o AGEP, que se presenta de 24 a 72 horas posterior a la ingesta del medicamento, con una tasa de mortalidad, como ya hemos visto en otras sesiones, de un 4% aproximadamente. Y esta se presenta sus lesiones características, como es el caso de las pústulas estériles, en el tronco y las áreas intertriginosas, en la región axilar, por ejemplo. En el caso del DRES o la reacción sistémica con eosinofilia y síntomas sistémicos, ocurre de 2 a 8 semanas posterior a la ingesta del medicamento. Y como sabemos, realmente el DRES está limitado por muy pocos fármacos que lo ocasionan, sobre todo siendo estos los anticonvulsivos, el alopurinol o las sulfonamidas. Sin embargo, hay algunos reportes de casos que se han asociado a los betalactámicos, siendo los principales asociados las cefalosporinas. También tenemos el síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, dependiendo de la extensión de superficie corporal afectada, recordando que más del 30% se diagnostica como necrólisis epidérmica tóxica y esta aparece de 4 a 28 días tras la exposición al medicamento,
con una tasa de mortalidad que puede llegar hasta un 30% en el caso del NET. También tenemos otras reacciones de hipersensibilidad, como es el caso de la enfermedad similar a la enfermedad del suero, que esta se caracteriza por un paciente que presenta estas reacciones o estas manifestaciones clínicas de 6 a 8 horas tras la ingesta, además de fiebre, artralgias y este exantema urticariforme, además de adenopatías. Sin embargo, tiene un curso autolimitado en 1 o 2 semanas aproximadamente y se asocia sobre todo a penicilinas y cefalosporinas. Y otras reacciones de hipersensibilidad de aparición tardías que también se han descrito son la nefritis intersticial, las lesiones hepáticas y la citopenia. Y bueno, ya que tenemos el diagnóstico o la sospecha diagnóstica al menos de alergia a la penicilina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para esto se han desarrollado en diferentes artículos múltiples algoritmos como es este que les presento a continuación, donde primeramente lo más importante es realizar una historia clínica muy detallada para poder determinar el mecanismo involucrado en la manifestación del paciente mediante el tiempo que tardó en aparición de los síntomas, así como las manifestaciones que presentó el paciente. En caso de que sospechamos que es una reacción inmediata, lo indicado es realizar pruebas cutáneas. Si estas son negativas, se sugiere hacer una prueba de red oral y si esta es negativa, se le puede quitar al paciente la etiqueta de alergia a la penicilina. En el caso de que las pruebas sean positivas, se le da la etiqueta al paciente alergia a la penicilina y se envía a valoración por un alergólogo. En el caso de las reacciones no inmediatas, es importante determinar si estos síntomas son compatibles con un mecanismo de acción grave no mediado por IG, ya que en estos casos pues es muy importante la exclusión del beta-lactámico y las pruebas de provocación y la desensibilización pues está contraindicada en estos pacientes. En el caso de que tengan exantema leve, como es el caso de la erupción maculopapular morbiliforme, por ejemplo, aquí lo que se recomienda es hacer una prueba de red oral y si esta es positiva, se le da la etiqueta de alergia a la penicilina y si es negativa, pues se le puede quitar la etiqueta al paciente. Y existen algunas situaciones especiales que con frecuencia nos llegan a la consulta y es importante tenerla en cuenta para poder saber qué hacer. Primero que nada, si la historia del paciente es vaga o incompatible con una reacción alérgica, es decir, que el paciente se presente con o que nos refiera que tras la ingesta presentó intolerancia gastrointestinal como náuseas o vómitos solamente o dolor de cabeza, no es necesario realizar pruebas cutáneas y el paciente puede recibir el tratamiento con el beta-lactámico nuevamente. Si el paciente no conoce los detalles sobre la reacción que presentó anteriormente o al momento de tener la reacción tenía polifarmacia, ahí sí es importante hacer una investigación completa mediante pruebas cutáneas y pruebas de provocación. Ahora, en cuanto a las pruebas diagnósticas, estas se dividen de acuerdo a si el tipo de reacción fue inmediata o tardía. Hay si es reacción no inmediata o tardía. En el caso de las reacciones inmediatas, pues tenemos pruebas in vivo, como es el caso de las pruebas cutáneas por punción o pruebas de provocación, e in vitro, como son los niveles de triptasa, niveles de IG específica y prueba de activación de basófilos. En el caso de las reacciones tardías, se pueden realizar pruebas cutáneas o intradérmicas de lecturas tardías o pruebas de provocación, y en el caso de pruebas in vitro, pruebas de transformación de linfocitos y el ELISA. A continuación vamos a hablar primero que nada de las pruebas cutáneas. Esta es una técnica muy importante a destacar, ya que pues, es el primer paso para la valoración de los pacientes en los que tenemos sospecha de alergia a la penicilina. Sabemos que todo paciente con antecedentes compatibles con una reacción mediada con IgE deben de ser candidatos para una prueba cutánea. Y el medicamento que existe, o más bien, las pruebas que existen estandarizadas para su valoración es el que ya conocemos como PREPEN, que tiene el determinante mayor, que es el polilisina, y penicilloína, que es el determinante menor. Y básicamente es una prueba cutánea normal, como ya conocemos, vienen en esta cajita. Tiene el inconveniente
del costo. En una caja donde vienen 5 ámpulas, el costo aproximado es de 13,500 pesos, pero pues básicamente ese es como lo descrito y el único determinante mayor que existe para hacer las pruebas. Estas se aplican en el antebrazo con el control de histamina, con un control de negativo de solución salina. Se esperan de 15 a 20 minutos para hacer la lectura y se consideran positivos si tienen un diámetro mayor de 3 milímetros en comparación con el testigo negativo. Estas se consideran que tienen la ventaja de ser rápidas, fáciles y seguras, con una incidencia de anafilaxia durante las pruebas cutáneas menor al 1%. Y en el caso de realizar pruebas intradérmicas, este también viene en esta presentación, y de igual manera se pone como las pruebas intradérmicas que ya conocemos, y el criterio también de positividad diagnóstico es que mida el 3 milímetros o más en comparación del control negativo. Y pues bueno, es importante saber que todo paciente con antecedente compatible con reacción mediada con IgE deben de ser candidatos para las pruebas cutáneas. Y en diversos estudios se ha descrito la cantidad o la concentración máxima no irritativa para poder realizar pruebas cutáneas en nuestro consultorio con diferentes fármacos beta-lactámicos, como son las que tenemos en esta tabla. En el caso de la penicilina, amoxicilina, ampicilina, nos marca cuál es la cantidad o la concentración máxima no irritativa para hacer las pruebas PRIC. Además, es importante también resaltar que en ausencia de una historia clínica, las pruebas cutáneas no deben de usarse como un método de detección. Y otro factor importante es que los pacientes con antecedentes familiares de alergia a beta-lactámicos sin antecedentes de una reacción no necesitan ser evaluados y pueden recibir los beta-lactámicos de forma segura. Y es muy importante tener esto presente para la hora de que nos toque evaluar a nuestros pacientes. En el caso de las pruebas in vivo o las pruebas cutáneas de lectura tardía, estas pues incluyen las pruebas intradérmicas y las pruebas de parche. Las pruebas intradérmicas, en el caso de las enfermedades similar a la enfermedad del suero, se leen de 6 a 8 horas posterior a su aplicación, y en el caso de las reacciones de tipo 4, se leen de 48 a 72 horas. En caso de las pruebas de parche, pues como sabemos, estas son de utilidad en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 y se consideran más seguras, y la principal línea de investigación en las reacciones cutáneas graves, como es el caso del síndrome de Stevens-Johnson, DRESS o AGEP, entre otros. Y bueno, en el caso de las pruebas in vitro, en las reacciones inmediatas tenemos la triptasa, la cual, como ya sabemos, se toma en la fase aguda para determinar la degranulación de los mastocitos, y también tenemos la medición de la IgE específica, que hasta el momento comercialmente se cuenta con IgE específica para penicilina, GID, amoxicilina, ampicilina y algunos tipos de cefalosporinas. Sin embargo, estas tienen baja sensibilidad. Y en el caso de la prueba de activación de basófilos, esta también se encuentra solamente en centros especializados, y pues ambas se hacen en la fase aguda después de la fase aguda, para identificar al fármaco responsable de la reacción. Y en el caso de las reacciones no inmediatas, pues tenemos también, como ya vimos, en el caso de las reacciones no inmediatas, las pruebas in vitro, donde tenemos la prueba de transformación de linfocitos, que mide la proliferación de los linfocitos T durante un periodo de una semana, entre 5 y 7 días, y el ELISpot, que ambas pruebas se realizan solamente en centros especializados, centros de investigación, y en presencia de un fármaco sospechoso. Y en cuanto a las pruebas de provocación oral, por definición es la administración controlada de un medicamento para el diagnóstico de reacciones a ese medicamento, ya sea de naturaleza inmune o no inmune. Es considerado el estándar de oro en el diagnóstico de hipersensibilidad inmediata y no inmediata beta-lactámicos, y se recomienda realizar cuando existen las pruebas tanto in vivo como in vitro negativas y la sospecha de reacción de hipersensibilidad a beta-lactámicos. Y es importante realizar una estratificación de riesgo previo a las pruebas de provocación oral, la cual vamos a ver un poco más adelante.
Dentro de las recomendaciones previos a realizarla, tenemos que tener un lugar adecuado, un equipo capacitado, una observación de 1 a 2 horas posterior al procedimiento, suspender medicamentos previos al procedimiento, como el caso de los beta bloqueadores o los YECAS, y siempre tener un consentimiento informado. Algunas contraindicaciones relativas es el asma mal controlado y la urticaria activa, y las contraindicaciones absolutas son las reacciones farmacológicas graves, como las SCAT, y la anafilaxia potencialmente mortal. ¿Y en qué consiste esta prueba de provocación oral? Por lo general consiste en 2 a 3 pasos o incluso se puede hacer una única dosis completa. Generalmente se empieza con una 10ª parte de la dosis total del medicamento y a los 30 minutos se gira por 30 minutos y posteriormente se da el otro 90% del medicamento y se espera de 90 al 100% del medicamento y se espera 1 hora de vigilancia. Si el paciente lo tolera tras esa hora de vigilancia, se considera que el paciente no es alérgico a la penicilina y se le puede quitar la etiqueta de alergia a la penicilina. Por lo general, se realiza con amoxicilina oral. Este se puede usar con frecuencia ya que comparten la misma, como vimos, la misma estructura principal del anillo beta-lactámico de las penicilinas. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje, esto sobre todo en Europa, que hay pacientes que están sensibilizados, son alérgicos solamente al clavulanato, en el caso de que se use amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces se prefiere la amoxicilina oral sola. Y en cuanto a las pruebas de provocación oral, existe otro enfoque que se ha evaluado recientemente en las pruebas de provocación a betalactámicos sin realizar pruebas cutáneas previas. Se han hecho estos estudios en los últimos años y lo que se ha visto es que las indicaciones para poder realizar o podernos saltar este paso de hacer las pruebas cutáneas es solamente niños con antecedentes de un exantema maculopapular a amoxicilina, que no tengan antecedentes de anafilaxia, síntomas aislados no alérgicos como es el prurito, que no tenga lesiones en piel, náusea o cefalea, la historia familiar de alergia a la penicilina y también que tengan reacciones desconocidas, pero que haya pasado más de 10 años. Y en cuanto al tratamiento, pues primeramente la suspensión del medicamento y el uso de un antibiótico alternativo, el tratamiento sintomático en el caso de urticaria o angioedema a los antihistamínicos H1, o en el caso de anafilaxia, la primera línea de tratamiento, la adrenalina, y también los protocolos de sensibilización, que son el único tratamiento específico para la hipersensibilidad a betalactámicos. Primeramente, hablando de la suspensión de medicamentos y el uso de antibióticos alternativos, existe una reactividad cruzada entre los betalactámicos, la cual depende sobre todo de los determinantes antigénicos, y esto sobre todo tanto del anillo betalactámico como de las cadenas laterales. Se ha descrito que realmente las cadenas laterales de la penicilina y de las cefalosporinas son las menos complejas, sobre todo las cefalosporinas de primera generación, por lo que son las que llegan a tener un poco más de reactividad cruzada. Sin embargo, en los estudios que se han comparado, se ha visto que la reactividad cruzada entre las penicilinas y cefalosporinas en general es del menos del 2%. En cambio, en cuanto a las penicilinas con los carbapenémicos, se ha visto que la reactividad cruzada es mucho menor, de menos del 1%, y no parece haber ninguna reactividad cruzada de las penicilinas con los monobactámicos. Solamente se han reportado casos de pacientes que existe una reactividad cruzada o que presenta reactividad cruzada al usar monobactámicos, en este caso el Astreonam, con la ceftazidima. Entonces, en estos pacientes sí se ha visto que estos medicamentos en particular sí presentan reactividad cruzada. Y otra característica importante a considerar es que dentro de las cefalosporinas, la cefazolina es la única cefalosporina que no comparte cadenas laterales con ninguna penicilina ni cefalosporina, entonces pues se puede utilizar con bastante seguridad. Existen algunas tablas que comparan todos estos medicamentos, tanto todos los tipos de penicilinas, con las cefalosporinas de primera hasta la 5ª generación,
como esta que tenemos aquí. Se ve muy chiquito, la finalidad no es que analicemos cada uno de ellos, pero sí que tengan en cuenta que existen estas tablas que podemos tener a nuestra disposición para, en el caso de que nos llegue algún paciente con alergia a alguno de estos medicamentos, poder saber cuál es el antibiótico seguro que podemos utilizar como segunda opción, que sea segura para nuestro paciente. También existen estas otras tablas que nos marcan con un triangulito cuáles son las opciones seguras y nos marcan como similar o idéntica las cadenas laterales que comparten algunas de estas cefalosporinas con cefalosporinas o cefalosporinas con la penicilina G, la ampicilina o algunas otras aminopenicilinas. Y bueno, en el caso de la desensibilización, sabemos que es un procedimiento que consiste en la administración incremental de dosis subóptimas del medicamento que ocasiona la hipersensibilidad para poder alcanzar así la dosis requerida, con el objetivo de un estado temporal de hiporrespuesta del fármaco. Se puede utilizar en reacciones de hipersensibilidad inmediatas, ya sea alérgicas o no alérgicas, y en algunos casos selectos de reacciones no inmediatas, pero no graves. Las indicaciones son que no existe un antibiótico alternativo, como nos ha pasado en el caso de los pacientes con VIH y sífilis o embarazadas con sífilis. Fármacos involucrados, el fármaco involucrado es el más eficaz y el que tiene menos efectos adversos, o que el antibiótico tenga un mecanismo de acción único. Las contraindicaciones, pues es el que haya reacciones de hipersensibilidad tardías graves, como son el caso de las reacciones cutáneas graves. En cuanto a las vías de administración de la desensibilización, realmente se ha visto que en estudios comparativos la tasa de éxito tanto para oral y parenteral es del 100%, sin embargo se considera la vía oral como más segura, fácil y menos costosa. Y es muy importante recalcar y recordar siempre que el efecto de la desensibilización es temporal y por lo general es de 2 vidas medias del fármaco. Hay solo un artículo que leí que decía que incluso 4 vidas medias del fármaco. Después de lo cual se debe repetir la desensibilización. Y les voy a presentar algunos ejemplos que vienen en la literatura y que con gusto les puedo pasar también estos artículos donde vienen ejemplos de cómo realizar estos protocolos de desensibilización, tanto de vía oral, en este caso para la penicilina B, o también tenemos algunos otros para penicilina intravenosa. Este es de un artículo de penicilina, de la hipersensibilidad a la penicilina o de la alergia a la penicilina, publicado en el 2019, el 2020, por la doctora Mariana Castells y el doctor David Kahn, quienes han hecho una extensa revisión de este tema. Este es otro protocolo de desensibilización a cefepime. En cuanto a la historia natural, pues sabemos que prácticamente existe una pérdida de sensibilidad con el tiempo, como les presenté. Existen múltiples estudios, como vimos también en el estudio de Kaiser, donde la sensibilidad va disminuyendo al cabo de 10, 20 años. Estas son algunas cortes, pero en todos prácticamente se vio lo mismo, que la sensibilidad iba disminuyendo con el tiempo y se han demostrado disminución similar en las tasas de pruebas cutáneas positivas con el tiempo para las cefalosporinas. Y este es un artículo que me pareció importante en el que nos muestran el reto que es el quitar la etiqueta de alergia a la penicilina, algunas causas que hacen que se ponga erróneamente la etiqueta de alergia a la penicilina o de manera innecesaria, es que a veces los pacientes presentan un exantema viral y se confunde con alergia a la penicilina, que el solo hecho de que tengan historia familiar de alergia a la penicilina y les ponen la etiqueta, el miedo al utilizar el medicamento o alguna interacción del medicamentosa con algún virus que presente el paciente o un exantema benigno a la penicilina, pues hace que lleve a la utilización errónea de la etiqueta. Y la única etiqueta que se debe poner es cuando existe una hipersensibilidad verdadera a la penicilina. Estas son algunas consecuencias que mencionan en ese artículo, que son básicamente las que les comenté en el inicio, con el aumento de los costos en el sector salud y la morbimortalidad en general en los pacientes tras el uso de la penicilina. De medicamentos alternativos cuando no son alérgicos a la penicilina. Y por último, esta es una estrategia que se ha llevado a cabo y que se presenta en ese estudio que les comento por la doctora Mariana Castells,
y el doctor David Kahn, para poder realizar un desetiquetado efectivo de la alergia a la penicilina, en donde estratifican a los pacientes de acuerdo a un grado bajo, medio y un grado alto, y nos comentan que en el caso de un paciente que presente solamente diarrea, náusea o un solo síntoma que no sea propiamente alérgico tras la ingesta del medicamento, este se puede atender en un centro primario, y ahí se recomienda dar la ingesta, directa del medicamento, hacer una prueba de reto y posteriormente, si es tolerado, pues quitar la etiqueta alergia a la penicilina. En el caso de, aquí se cortó un poquito, pero pues básicamente es en el caso de pacientes que presenten riesgo moderado, como es el caso de presentar una reacción alérgica no conocida o una reacción inmediata antes de las 6 horas con presencia de urticaria, o una reacción tardía pero que sea el exantema benigno o urticaria aislada. Lo que se recomienda es ya sea hacer una prueba cutánea con una posterior intradérmica, y si esta es negativa, hacer la prueba de reto oral, o en las condiciones que les comentaba, podernos saltar estas pruebas cutáneas y ir directamente a hacer una prueba de reto oral, y dependiendo de los resultados, dejar o no la etiqueta de alergia a la penicilina. Y en el caso de pacientes con riesgo alto, pues siempre hay que considerar las contraindicaciones que les comenté previamente, y en el caso de pacientes que tengan reacciones cutáneas severas a los medicamentos, pues está contraindicado hacer estas pruebas, y pues en ello sí se debe de consignar en el expediente la alergia a la penicilina. Y nada más recordarles que este 28 de septiembre, hace apenas 2 semanas, fue el Día Nacional de la Alergia a la Penicilina, en el que la Academia Americana de Asma e Inmunología, de Alergia, Asma e Inmunología, pues estuvo brindando bastante información y algunos videos sobre esta entidad, para pues poder hacer de conocimiento al público en general y poder pues quitar la etiqueta de alergia a la penicilina innecesaria. Y como conclusiones personales, sabemos que los betalactámicos son la causa más frecuente de hipersensibilidad a fármacos mediados por un mecanismo inmunológico. La etiqueta de alergia a betalactámicos es un problema importante de salud pública porque conduce al uso de antibióticos alternativos que en ocasiones son menos efectivos, más tóxicos, más costosos y que pueden contribuir a la resistencia bacteriana. Se han desarrollado nuevas estrategias para mejorar la investigación de reacciones de hipersensibilidad a los betalactámicos, y el uso de las pruebas de provocación directa en pacientes de bajo riesgo tiende a aumentar en los próximos años, pero siempre debe de ser valorada y vigilada por alergólogos capacitados, y se deben de desarrollar programas educativos con el objetivo de mejorar el reconocimiento, diagnóstico y tratamiento de las reacciones de hipersensibilidad a betalactámicos. Y eso sería todo. Muchas gracias.